Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que sinceramente nos ha tocado el corazón. Estamos a punto de desvelar algo muy personal, algo que revela una faceta completamente nueva de uno de nuestros actores favoritos. Y es que, como saben, en este canal nos encanta traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y sobre todo, esas historias que nos demuestran que detrás de las cámaras, de las luces y de los personajes, hay personas maravillosas con sentimientos muy profundos. Hoy vamos a sumergirnos en una confesión que sin lugar a dudas, los conmoverá. El título ya lo dice todo, pero vamos a profundizar en quién es ese ser más preciado para Kerem Bürsin. Prepárense para una dosis de ternura y autenticidad, porque esto promete ser realmente especial. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Nos encanta que se unan a nosotros en cada aventura. Y bueno, ¿qué les podemos decir sobre Kerem Bürsin? Para quienes lo conocen, saben que es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y esa mirada que desarma son innegables. Hemos seguido su carrera de cerca, hemos sido testigos de sus éxitos en producciones que nos han mantenido al borde del asiento, y también hemos visto su evolución como persona, su compromiso con causas importantes y su capacidad para conectar con su público de una manera genuina. Pero hoy, no vamos a hablar de sus papeles en la pantalla grande o de sus relaciones pasadas, aunque también han sido tema de conversación. Hoy vamos a centrarnos en algo mucho más íntimo, algo que ha compartido recientemente y que nos revela quién es ese pilar fundamental en su vida, ese ser que ocupa un lugar privilegiado en su corazón. La confesión, que ha salido a la luz recientemente, se aleja de todo el glamour y la fama que rodea a una estrella de su calibre. Se trata de un sentimiento puro, de una conexión que trasciende las apariencias y que habla de lo que realmente importa en la vida. Cuando uno es una figura pública, es natural que la atención se centre en aspectos superficiales, en las alfombras rojas, en los romances o en los próximos proyectos. Sin embargo, Kerem ha decidido abrirnos una ventana a su mundo interior, a ese rincón donde residen sus afectos más profundos. Y es aquí donde entra la pregunta del millón: ¿quién es ese ser que Kerem Bürsin considera su mayor tesoro? Imaginen la presión, la expectativa. Podríamos pensar en un familiar cercano, en una pareja, en un amigo de toda la vida. Y si bien todos estos vínculos son importantes, la respuesta que él ha dado es sorprendentemente sencilla y a la vez profundamente significativa. No se trata de una persona en el sentido convencional que quizás esperábamos. La clave de su confesión reside en la simplicidad y en la universalidad del amor que expresa. Lo que Kerem ha revelado, en sus propias palabras, es que su ser más preciado es su perro. Sí, han oído bien. Y antes de que piensen que esto es algo trivial, permítanme explicarles por qué esta confesión es tan conmovedora. Para muchas personas, las mascotas no son solo animales domésticos, son miembros de la familia, compañeros incondicionales, confidentes silenciosos que están ahí en las buenas y en las malas, sin pedir nada a cambio más que amor y cuidado. Y la forma en que Kerem habla de su perro, la adoración que irradia al mencionarlo, es lo que lo hace tan especial. Él ha compartido en varias entrevistas y en sus redes sociales la profunda conexión que tiene con su fiel amigo peludo. Habla de él no solo como una mascota, sino como un ser que le aporta una alegría inmensa, que le da paz, que le recuerda la importancia de vivir el presente y de apreciar las pequeñas cosas. En un mundo que a menudo puede ser caótico y exigente, tener un animal que te reciba con efusividad al llegar a casa, que te ofrezca su lealtad sin cuestionamientos, es un bálsamo para el alma. Pensemos en lo que significa ser una estrella de cine. Los viajes constantes, los rodajes largos, la exposición pública, la falta de privacidad. En medio de todo eso, tener un ancla, un ser que te ofrece una rutina familiar y un afecto puro, debe ser un refugio invaluable. Kerem ha hablado de cómo su perro le ayuda a desconectar del estrés, a mantener los pies en la tierra y a recordar lo que realmente tiene valor. Es una relación que se basa en la confianza mutua, en el juego, en los paseos al aire libre y en esa complicidad silenciosa que solo los amantes de los animales pueden entender. Cuando un artista de la talla de Kerem Bürsin, admirado por millones, se abre de esta manera, nos muestra una vulnerabilidad y una autenticidad que lo humanizan aún más. Nos enseña que sin importar cuánto éxito tengas o cuánta fama
Acumules los lazos afectivos y la compañía de quienes amamos, ya sean humanos o animales, son lo que verdaderamente enriquecen nuestras vidas. Es una lección de humildad y de la importancia de los afectos más básicos y genuinos. La forma en que describe a su perro es con una ternura que se desborda. No es una simple declaración, es una expresión de gratitud y de amor profundo. Es como si, al hablar de su compañero, estuviera desgranando los momentos más felices de su día a día, esos instantes de pura conexión que lo recargan de energía y lo llenan de una felicidad sencilla pero poderosa. Es ese saludo en la puerta, esa mirada de entendimiento, ese calorcito a su lado en el sofá. Son esos pequeños gestos que para él lo significan todo. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. ¿A quién consideramos nosotros nuestro ser más preciado? ¿Estamos nutriendo esos vínculos con el amor y la atención que merecen? En la vorágine del día a día, a veces olvidamos detenernos y valorar a quienes nos rodean, a quienes nos brindan ese apoyo incondicional. Kerem, a través de su ejemplo, nos recuerda la importancia de estos lazos, independientemente de su naturaleza. Y es precisamente esta sencillez la que hace que su confesión sea tan universalmente conmovedora. No necesita ser algo extraordinario o un secreto guardado bajo llave. El amor por un animal, la gratitud por su compañía y la profunda conexión que se crea, es algo que resuena en innumerables hogares alrededor del mundo. Muchas personas se sentirán identificadas con la devoción que Kerem siente por su perro, con la alegría que éste le aporta y con la forma en que se ha convertido en una parte indispensable de su vida. Además, pensemos en el poder de los animales para aliviar la soledad, para reducir el estrés y para fomentar un estilo de vida más activo y saludable. Kerem, al ser una figura tan influyente, al compartir este aspecto tan personal de su vida, está enviando un mensaje muy positivo. Está promoviendo la adopción de animales, está resaltando los beneficios del compañerismo animal y está mostrando que el amor en su forma más pura puede venir de los lugares más inesperados. En muchas ocasiones, la vida de las celebridades nos parece inalcanzable, lejana, rodeada de un aura de misterio y perfección. Pero esta confesión nos acerca a Kerem Bürsin de una manera muy real. Nos muestra que, como a todos nosotros, le importan las cosas sencillas, que busca la compañía, el afecto y la lealtad. Y que, en su caso particular, ha encontrado todo eso en su querido perro. Podríamos imaginar entrevistas donde se le pregunte por sus próximos proyectos, por su vida sentimental, por sus aspiraciones profesionales. Y aunque son temas interesantes, esta revelación nos ofrece una perspectiva mucho más íntima y entrañable. Es como si nos permitiera asomarnos a su hogar, a su momento de paz, a ese espacio donde no hay cámaras ni admiradores, solo él y su fiel compañero. Y la forma en que él lo describe con esa pasión y ese cariño, realmente te hace sonreír. No es solo decir, tengo un perro. Es decir, mi perro es lo más importante para mí. Es reconocer el valor incalculable que ese ser tiene en su vida, la luz que aporta, la compañía que ofrece. Es un amor sin filtros, sin pretensiones, un amor que se vive y se respira en el día a día. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tienen ustedes mascotas? ¿Cómo describirían la importancia que tienen en sus vidas? Creemos que la conexión entre humanos y animales es algo realmente especial y único, y es fantástico que Kerem Bürsin haya decidido compartir esta parte tan importante de su corazón con nosotros. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin nos revela que su ser más preciado es su perro. Y no se trata de una simple declaración, sino de una profunda expresión de amor, gratitud y compañerismo. Nos muestra la importancia de los lazos afectivos puros y sencillos en un mundo a menudo complejo y exigente. Es un recordatorio de que la felicidad a menudo se encuentra en las cosas más básicas y en la compañía incondicional de aquellos que nos aman. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por escuchar esta historia tan conmovedora. Esperamos que, al igual que a nosotros, les haya tocado el corazón y les haya hecho reflexionar sobre las cosas que verdaderamente importan en la vida. Nos encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Se sienten identificados? Cuéntenos todo. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta linda historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas novedades.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.